¿Alguna vez te has preguntado qué se siente estar atrapado dentro de tu propio cuerpo, gritando por ayuda mientras el mundo se mueve a tu alrededor en completo silencio? Jamás imaginé que conocería la respuesta a esa pregunta, pero lo que me sucedió cambió todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y esa delgada línea que las separa. Mi nombre no importa ahora mismo, lo que importa es lo que experimenté, lo que sobreviví, y por qué estoy aquí hoy compartiendo esta historia contigo. Porque si estás viendo esto, necesitas entender que los milagros no siempre son grandes gestos divinos desde arriba. A veces vienen en las formas más inesperadas, de las personas más improbables, en momentos cuando la esperanza casi ha desaparecido por completo. Esta es mi historia, y necesito que escuches con atención, porque cada palabra que estoy a punto de compartir viene de un lugar de terror absoluto, gratitud profunda, y una perspectiva sobre la existencia que la mayoría de las personas nunca comprenderán realmente. Todo comenzó un martes por la mañana, completamente ordinario, poco notable en todos los sentidos concebibles. Recuerdo despertar con el sonido de mi alarma, ese zumbido familiar que había escuchado miles de veces antes, sintiendo esa resistencia habitual a dejar la calidez de mi cama. Realicé mi rutina matutina de forma mecánica, cepillándome los dientes mientras revisaba mi teléfono, eligiendo ropa sin realmente pensar en ello, tomando un desayuno rápido que apenas saboreé. Todo era tan normal, tan predecible, tan seguro. No tenía idea de que en cuestión de horas estaría luchando por mi vida de una manera que desafía la imaginación. El viaje al trabajo transcurrió sin incidentes. El tráfico se movía a su ritmo típico. Escuchaba la misma estación de radio de siempre, tarareando canciones que había oído 100 veces. Recuerdo sentirme ligeramente cansado, pensando en la reunión que tenía programada para las 10, preparando mentalmente la presentación en la que había trabajado toda la semana. La vida estaba sucediendo exactamente como debía, siguiendo el patrón al que me había acostumbrado, cómoda en su predictibilidad. Pero el destino, como he aprendido, no se preocupa por nuestros planes, nuestra comodidad o nuestro sentido de seguridad. Fue en la intersección de la Quinta con la calle Marshall donde todo cambió. Todavía puedo verlo en mi mente con claridad cristalina, el semáforo cambiando a amarillo, mi pie presionando el pedal del freno, la sensación de mi auto disminuyendo la velocidad. Y entonces, de la nada, el estruendo ensordecedor de metal contra metal, el mundo girando violentamente, vidrios rompiéndose a mi alrededor como 1000 explosiones diminutas, mi cuerpo sacudiéndose contra el cinturón de seguridad con tremenda fuerza. El tiempo pareció ralentizarse y acelerarse simultáneamente, cada segundo estirándose hacia la eternidad, mientras todo sucedía en un borrón confuso. Recuerdo el impacto, el sonido, el caos, y luego una sensación que solo puedo describir como mi conciencia atenuándose, como alguien bajando lentamente las luces en una habitación. El dolor era insoportable, pero distante, como si le estuviera sucediendo a otra persona, mis pensamientos volviéndose fragmentados y poco claros. Podía escuchar sonidos, voces amortiguadas, sirenas a la distancia, pero parecían venir desde debajo del agua, distorsionados y lejanos. Mis ojos no enfocaban correctamente. Todo eran sombras y formas, moviéndose a mi alrededor pero sin tener sentido alguno. Intenté mover mi mano, tocar mi rostro, entender qué estaba pasando, pero mi cuerpo no respondía. Era como si la conexión entre mi cerebro y mis extremidades hubiera sido cortada. Mensajes enviados pero nunca recibidos, órdenes dadas pero nunca ejecutadas. El miedo que me agarró en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, un terror primario que iba más allá del dolor físico, más allá del peligro inmediato, tocando algo profundo en mi psique que reconocía la gravedad de lo que estaba sucediendo. Podía sentir que me estaba desvaneciendo, la conciencia desvaneciéndose como el final de un sueño, y recuerdo pensar con extraña claridad que así podría terminar todo, un martes por la mañana, en una intersección por la que había conducido innumerables veces, en un momento que nunca vi venir. Cuando la conciencia regresó, llegó lentamente, como emergiendo de aguas profundas, empujando hacia la superficie pero sin llegar a atravesarla del todo. Me volví consciente de los sonidos primero, máquinas emitiendo pitidos, voces susurrantes, pasos sobre pisos de linóleo, luego sensaciones, la sensación de sábanas contra mi piel, algo duro debajo de mi espalda, aire frío en mi cara. Pero cuando intenté abrir mis ojos, nada sucedió. Ordené a mis párpados que se levantaran. Envié la señal desde mi cerebro con toda la fuerza que pude reunir, pero permanecieron cerrados, pesados como piedra.
completamente no respondiendo a mi voluntad. El pánico comenzó a crecer en mi pecho, una sensación apretada que se volvía más fuerte con cada segundo que pasaba. Intenté mover mis dedos, mis pies, mi cabeza, cualquier cosa, pero mi cuerpo se había convertido en una prisión, y yo estaba encerrado dentro sin llave, sin forma de escapar, sin método para comunicarme con el mundo exterior. Las voces a mi alrededor se volvieron más claras, y me di cuenta con creciente horror de que estaban hablando sobre mí. La voz de una mujer, clínica y distante, dijo algo sobre actividad cerebral, sobre trauma, sobre protocolos que necesitaban seguirse. Un hombre respondió, su tono muy práctico, discutiendo procedimientos y papeleo con la casualidad de alguien ordenando el almuerzo. No me estaban hablando a mí, estaban hablando sobre mí, como si no estuviera allí, como si ya me hubiera ido. Quería gritar que todavía estaba aquí, todavía consciente, todavía vivo, pero no salía ningún sonido. Mis cuerdas vocales, como todas las demás partes de mi cuerpo, me habían abandonado, dejándome atrapado en un silencio más profundo que cualquier otro que hubiera conocido. El tiempo perdió todo significado en ese estado. No tenía forma de medir su paso, ninguna manera de saber si estaban pasando minutos u horas. El pitido de las máquinas se convirtió en mi único ancla a la realidad, un recordatorio rítmico de que algo todavía estaba funcionando, todavía trabajando, incluso si no podía controlarlo. Enfoqué toda mi energía, toda mi concentración, en intentar mover cualquier cosa, incluso el músculo más pequeño, incluso el más mínimo espasmo que pudiera señalarle a alguien que todavía estaba presente. Pero era como intentar mover una montaña con tu mente, una tarea imposible que me dejaba exhausto y desesperado. Las voces iban y venían, diferentes personas entrando y saliendo de lo que asumí era mi habitación, cada una discutiendo mi condición con diversos grados de preocupación o indiferencia. Escuché a alguien mencionar a mi familia, diciendo que habían sido contactados, que estaban en camino. El pensamiento de mi madre y mi padre viéndome así, creyendo que me había ido cuando todavía estaba luchando por quedarme, me llenó de una angustia tan profunda que sentí que podría consumirme por completo. Pensé en todas las cosas que nunca les había dicho, todos los momentos que había dado por sentado, todas las veces que había estado demasiado ocupado o demasiado cansado para realmente conectar con ellos. El arrepentimiento era abrumador, un peso presionando sobre mi conciencia con fuerza aplastante. Entonces escuché las palabras que me perseguirían por el resto de mi vida. La voz clínica, la mujer que había estado discutiendo mi caso, habló con finalidad, declarando que no había signos de conciencia, ninguna respuesta a estímulos, ninguna indicación de conciencia. Usó términos médicos que no entendía completamente, pero el significado era claro. Pensaban que me había ido. Pensaban que la persona que yo era ya se había marchado, dejando atrás nada más que un cuerpo que todavía estaba técnicamente funcionando. Otra voz, masculina y autoritaria, confirmó la evaluación, agregando que la familia necesitaría tomar decisiones sobre los siguientes pasos, sobre qué hacer con alguien que ya no estaba realmente allí. Quería enfurecerme, luchar, de alguna manera romper esta barrera invisible que me separaba del mundo, pero permanecí atrapado, una conciencia sin voz, una mente sin cuerpo, una persona sin ninguna forma de probar mi existencia. El terror que sentí en ese momento trascendió cualquier cosa que pensé posible. No era el miedo a la muerte en sí, era el miedo a morir mientras todavía estaba vivo, a ser enterrado mientras todavía estaba consciente, a pasar el tiempo que me quedara gritando en un vacío que nunca me escucharía. Mis pensamientos se volvieron frenéticos, corriendo a través de posibilidades e imposibilidades, buscando desesperadamente alguna forma de comunicarme, algún método para señalar mi presencia. Intenté concentrarme en los latidos de mi corazón, deseando que se aceleraran, que corrieran, que hicieran algo que pudiera registrarse en sus máquinas. Intenté cambiar mi respiración, hacerla irregular, crear algún patrón que pudiera llamar la atención de alguien, pero no tenía control, ninguna forma de influir incluso en estas funciones básicas que siempre habían sido automáticas, invisibles, completamente dadas por sentado. Parecían pasar horas, o tal vez eran minutos, no tenía forma de saberlo. La habitación se volvió más silenciosa, las voces menos frecuentes, hasta que me quedé solo con las máquinas que emitían pitidos y mis propios pensamientos en espiral. En esa soledad, en ese aislamiento absoluto, enfrenté la posibilidad muy real de que así podría terminar mi historia, no con un último aliento o un desvanecimiento pacífico, sino con plena conciencia, atrapado dentro de un cuerpo que el mundo ya había declarado muerto, enfrentando una eternidad de nada consciente que ni siquiera podía comenzar a comprender. Dios mío,
pensé. Esto no puede estar pasándome realmente. ¿Sabes qué es lo más aterrador? No era la idea de morir, sino la idea de estar consciente de mi propia muerte, de experimentar cada momento de ese proceso final, sin poder hacer nada al respecto. Te juro que en esos momentos oscuros, habría dado cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por poder mover aunque fuera un dedo, parpadear un ojo, hacer cualquier señal diminuta de que todavía estaba allí dentro. El sonido de movimiento me trajo de vuelta desde el borde de ese espiral oscuro. Escuché una puerta abrirse, pasos acercándose, pero estos eran diferentes de las zancadas decididas de los profesionales médicos. Estos pasos eran más lentos, más metódicos, acompañados por el sonido suave de ruedas, como un carrito siendo empujado por el piso. Una nueva voz habló, tranquila y casi disculpándose, mencionando algo sobre preparar el cuerpo para el traslado. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Traslado. Iban a moverme. Y supe con certeza nauseabunda exactamente a dónde pretendían llevarme. La morgue. Iban a trasladarme a la morgue porque creían que estaba muerto. Porque todas sus pruebas y evaluaciones habían fallado en detectar la conciencia que todavía ardía dentro de esta cáscara no respondiente. Sentí manos en mi cuerpo, impersonales y eficientes, revisando algo, ajustando algo, tratándome con el profesionalismo distante reservado para los difuntos. Cada toque se sentía como una violación, no porque fueran bruscos o irrespetuosos, sino porque me estaban manejando como un objeto, una cosa, ya no una persona con pensamientos y sentimientos y terror desesperado corriendo por cada fibra de mi ser. Grité dentro de mi mente, un aullido primario de protesta que no tenía a dónde ir, ninguna forma de manifestarse en el mundo físico. Si hubiera podido llorar, las lágrimas habrían corrido por mi cara, pero incluso esa liberación me fue negada, dejándome con nada más que angustia interna que crecía más intensa con cada momento que pasaba. La sensación de ser levantado fue desorientadora y aterradora. Sentí mi cuerpo siendo movido de la cama a lo que asumí era una camilla, la firmeza de la superficie debajo de mí cambiando, el aire a mi alrededor desplazándose. Alguien jaló una sábana sobre mí, y sentí la tela asentarse sobre mi cara, bloqueando la poca luz que podría haber estado penetrando mis párpados cerrados. Esta acción simple, tan rutinaria para ellos, se sintió como ser enterrado vivo, como ser borrado de la existencia antes de haber realmente partido. La camilla comenzó a moverse, ruedas chirriando ligeramente mientras me transportaban por corredores que no podía ver, pasando junto a personas que no tenían idea de que el cuerpo que estaban moviendo todavía contenía una conciencia completamente consciente, completamente aterrorizada. Intenté rastrear nuestro progreso por el sonido, escuchando la acústica cambiante mientras nos movíamos a través de diferentes espacios, las voces distantes y sonidos mecánicos que sugerían que estábamos viajando por las profundidades del hospital, dirigiéndonos hacia áreas donde los vivos rara vez se aventuran. Imagínate estar en esa situación, completamente consciente pero completamente incapaz de comunicarte, siendo llevado a un lugar diseñado para los muertos. ¿Te ha pasado algo similar alguna vez? Aunque sea remotamente, cuéntamelo en los comentarios. La temperatura bajó notablemente, y supe que habíamos entrado a una parte diferente del edificio, algún lugar más frío, algún lugar diseñado para la preservación en lugar de la curación. La camilla se detuvo, y escuché voces nuevamente, un breve intercambio entre quien me había transportado y alguien nuevo, alguien cuyo trabajo era recibir a los difuntos. El papeleo crujió, se intercambiaron palabras que no pude distinguir del todo, y luego me estaba moviendo nuevamente, pero solo por una corta distancia. Me sentí siendo transferido una vez más, esta vez a lo que parecía una superficie de metal, fría incluso a través de la sábana que me cubría. El frío se filtraba en mi espalda, mis hombros, extendiéndose por mi cuerpo con persistencia incómoda. Los pasos retrocedieron. Una puerta se cerró con un sonido pesado y final, y luego silencio. Silencio completo, absoluto, aterrador. No había máquinas emitiendo pitidos, no había voces distantes, no había sonidos ambientales de un ala hospitalaria en funcionamiento. Solo silencio y frío y la abrumadora conciencia de que ahora estaba en un lugar reservado para los muertos, clasificado como un cadáver, guardado mientras mi mente permanecía desesperada, agonizantemente viva. El tiempo se volvió aún más distorsionado en ese espacio frío y silencioso. Sin ningún estímulo externo para marcar su paso, perdí todo sentido de si estaban pasando minutos u horas. Mis pensamientos se movían en espiral entre momentos de claridad y periodos de confusión, la conciencia menguando y fluyendo como una marea incierta. Pensé en mi vida,
en las personas que amaba, en experiencias que había tenido y experiencias que nunca tendría. Pensé en todos los pequeños momentos que no había apreciado, los días ordinarios que había pasado corriendo sin estar realmente presente, las conversaciones que había tenido sin realmente escuchar. Todo parecía precioso ahora, visto desde esta perspectiva imposible de estar simultáneamente vivo y categorizado como muerto. Los arrepentimientos llegaban en oleadas, cada uno estrellándose sobre mí con fuerza emocional que no podía expresar físicamente. Me arrepentía de no llamar a mi hermana más seguido, de no decirle a mi mejor amigo cuánto significaba su amistad para mí, de no hacer ese viaje que había estado planeando durante años. Me arrepentía de todas las veces que había estado enojado por cosas triviales, todos los momentos que había desperdiciado preocupándome por problemas que parecían absurdamente insignificantes ahora. Pero más que nada, me arrepentía de no entender, verdaderamente entender, cuán frágil y preciosa es realmente esta existencia, cuán rápidamente todo puede cambiar, cuán importante es vivir plenamente, conscientemente, agradecidamente en cada momento que se nos da. En serio, te lo digo, nunca piensas en estas cosas hasta que te enfrentas a perderlo todo. En algún lugar de la oscuridad de esa habitación fría, en las profundidades de mi aislamiento, sentí algo cambiando dentro de mí. El pánico que había estado impulsando mis pensamientos comenzó a transformarse en algo más tranquilo pero no menos intenso. Era una especie de aceptación, no de la muerte exactamente, sino de la realidad que estaba enfrentando. Me di cuenta de que luchar contra esta situación con puro terror estaba agotando mis recursos mentales, drenando cualquier conciencia que todavía poseía. Necesitaba conservar mi conciencia, mantenerme presente y alerta, porque si había incluso la más mínima posibilidad de que alguien descubriera que todavía estaba vivo, necesitaba estar listo, necesitaba de alguna manera responder. Así que comencé a hablar conmigo mismo en mi mente, creando un monólogo interno que me mantenía anclado a la conciencia, evitando que me deslizara hacia la oscuridad que parecía estar constantemente tirando de mí. Recité poemas que había aprendido en la escuela, canciones que había memorizado, conversaciones que había tenido, cualquier cosa para mantener mis pensamientos organizados y activos. Conté en diferentes idiomas, hice problemas matemáticos en mi cabeza, recordé cada detalle que pude sobre mi casa de infancia, mi primer día de escuela, mi primer beso, mi graduación. Cada recuerdo se convirtió en un salvavidas, un hilo que me conectaba con la persona que había sido, con la vida a la que estaba luchando por regresar. No sé cuánto tiempo mantuve esta vigilia interna, pero eventualmente escuché algo que hizo que mi conciencia se disparara con renovada intensidad. La puerta se abrió, y pasos entraron a la habitación. Pero estos no eran los pasos eficientes y decididos del personal médico. Estos eran más lentos, acompañados por el sonido de algo siendo arrastrado o empujado, y una voz, tarareando tranquilamente para sí misma, una melodía que no reconocí pero que encontré extrañamente reconfortante. Los pasos se movieron por la habitación, deteniéndose periódicamente, y escuché sonidos de limpieza, agua salpicando, tela moviéndose sobre superficies. Alguien estaba limpiando la morgue, realizando el mantenimiento rutinario que mantenía incluso este lugar de muerte organizado y sanitario. El tarareo continuó, y me encontré enfocándome en él con intensidad desesperada. Esta prueba de que no estaba completamente solo, de que había otra persona viva compartiendo este espacio conmigo, incluso si no tenían idea de que yo estaba consciente de su presencia. Los pasos se acercaron más a donde yacía, y escuché a la persona hacer una pausa, el tarareo deteniéndose abruptamente. Hubo un momento de silencio, y luego sentí algo que no había experimentado desde el accidente. Un toque humano que parecía diferente de todos los demás, más gentil, más cuestionador. Una mano fue colocada en mi brazo, no revisando un pulso o ajustando mi posición, sino tocándome de una manera que se sentía casi curiosa, incierta. La voz habló por primera vez, masculina y mayor, hablando consigo mismo en un murmullo tranquilo. Dijo algo sobre sentir calor, sobre algo que parecía inusual, sus palabras apagándose como si estuviera tratando de darle sentido a lo que estaba experimentando. Sentí la mano moverse de mi brazo a mi frente, descansando allí por un largo momento, y pude sentir su incertidumbre, su debate interno sobre si lo que estaba sintiendo era real o imaginado. Esto era, me di cuenta con una oleada de esperanza desesperada. Esta era mi oportunidad, posiblemente mi única oportunidad. Enfoqué cada onza de voluntad que poseía, cada fragmento de conciencia que podía reunir, en intentar crear alguna señal de que estaba presente y consciente.
Imaginé mi corazón latiendo más rápido. Visualicé mis dedos moviéndose. Visualicé mis párpados temblando, poniendo toda mi energía mental en intentar manifestar algo, cualquier cosa, que esta persona pudiera notar. Los segundos se estiraron imposiblemente largos mientras la mano permanecía en mi frente, y sentí que estaba vertiendo todo lo que tenía en este único momento. Esta oportunidad de cerrar la brecha entre los vivos y los presuntamente muertos. Por favor, pensé con cada fibra de mi ser. Por favor, nota. Por favor, ve. Por favor, entiende que todavía estoy aquí, todavía luchando, todavía desesperado por ser encontrado. La mano se alejó, y sentí mi esperanza comenzando a desmoronarse, pero luego escuché pasos moviéndose rápidamente, no alejándose sino hacia la puerta, y la voz llamando, más fuerte ahora, urgente, pidiendo que alguien viniera, diciendo que algo no estaba bien, que alguien necesitaba revisar, que sabía lo que había sentido y no era normal. ¿Alguna vez has sentido que toda tu existencia estaba equilibrándose en el filo de un cuchillo, donde la decisión de una persona podría significar la diferencia entre la vida y la muerte? Ahí es donde estaba yo, esperando contra toda esperanza que este extraño, este conserje limpiando la morgue, fuera creído, fuera tomado en serio, fuera el héroe improbable en una historia que parecía haber alcanzado ya su conclusión trágica. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez múltiples pasos se precipitaron en la habitación, acompañados de voces urgentes haciendo preguntas, exigiendo explicaciones. La voz del conserje, ahora animada e insistente, describió lo que había sentido. El calor que no debería estar allí. La sensación de que algo era diferente sobre este cuerpo en comparación con otros que había encontrado en sus años de trabajar en este lugar. Podía escuchar escepticismo en algunas de las voces que respondían, objeciones prácticas siendo planteadas, explicaciones científicas siendo ofrecidas para por qué podría haberse equivocado. Pero él se mantuvo firme, este extraño cuyo nombre ni siquiera conocía, insistiendo con una convicción que sorprendió incluso a los profesionales médicos que necesitaban revisar, realmente revisar, no solo descartar sus preocupaciones, como la imaginación de alguien que no estaba entrenado en medicina. Las manos me tocaron nuevamente, múltiples manos ahora, revisando mi cuello, mi muñeca, moviéndose con más urgencia que los exámenes rutinarios que había soportado antes. Alguien ordenó que trajeran equipo, monitores que pudieran proporcionar lecturas más detalladas que las evaluaciones simples que se habían realizado anteriormente. Sentí sensores siendo conectados a mi pecho, mis sienes, mis dedos, adhesivo frío contra mi piel mientras me conectaban a máquinas que mirarían más profundamente en las funciones de mi cuerpo de lo que las manos y ojos humanos podían lograr. La habitación se llenó con los sonidos de equipo médico siendo encendido, calibrado, ajustado, y luego un silencio prolongado mientras todos esperaban que aparecieran las lecturas. La tensión en esa habitación era palpable incluso para mí, atrapado como estaba en mi propio cuerpo, incapaz de ver las pantallas o leer los datos, pero intensamente consciente de que mi destino estaba siendo determinado por números y gráficos, y mediciones que confirmarían vida o validarían muerte. Alguien jadeó. Una aguda inhalación de aliento, que cortó el silencio como una cuchilla, y luego el caos estalló a mi alrededor. Las voces se superpusieron, gritando órdenes y solicitando asistencia, usando terminología médica que no podía seguir pero entendiendo por su tono que algo significativo había sido descubierto. Escuché las palabras por las que había estado esperando desesperadamente. Actividad cerebral sutil, mínima pero presente. Patrones de conciencia que sugerían conciencia a pesar de la completa falta de respuesta motora. Lo estaban llamando síndrome de enclaustramiento, una condición de la que nunca había oído hablar pero que pronto entendería íntimamente. Un estado donde la mente permanece completamente funcional mientras el cuerpo se vuelve completamente no respondiente. Una prisión de carne y hueso que atrapa la conciencia dentro sin ningún medio de escape o comunicación. Ay, Dios mío, finalmente me habían encontrado. Después de todas esas horas, todo ese terror, alguien finalmente sabía que todavía estaba allí. La camilla en la que estaba comenzó a moverse rápidamente, sacada de la morgue fría y de vuelta a los corredores cálidos del hospital activo. De vuelta al mundo de los vivos donde desesperadamente pertenecía, a pesar del fracaso de mi cuerpo de demostrar ese hecho. El viaje fue un borrón de sonidos y sensaciones, voces llamando adelante para preparar habitaciones y equipo, manos estabilizándome mientras navegábamos giros y entrábamos a ascensores, el zumbido mecánico de pisos ascendentes. Fui transferido nuevamente, esta vez a una cama de hospital apropiada, y sentí la diferencia inmediatamente, la ligera suavidad debajo de mí, el ajuste del colchón,
el posicionamiento cuidadoso de mi cabeza y extremidades. Las máquinas me rodearon, su pitido y zumbido creando una sinfonía de monitoreo médico, cada dispositivo rastreando algún aspecto de mis funciones fisiológicas, buscando signos de mejora o declive. Los doctores iban y venían, realizando pruebas que no podía ver pero podía sentir, luces brillantes brillando a través de mis párpados cerrados, objetos afilados tocando mis pies, y manos revisando respuestas que no podía dar, voces haciendo preguntas que no podía responder. A través de todo esto, permanecí atrapado dentro, consciente de todo lo que sucedía pero incapaz de participar, incapaz de confirmar sus sospechas de que sí, estaba consciente, sí, podía escucharlos, sí, entendía todo lo que estaban diciendo. La frustración era abrumadora, empeorada por el hecho de que ahora sabía que ellos sabían que estaba vivo, pero todavía no tenía forma de comunicarme con ellos, ninguna forma de decirles lo que estaba experimentando, ninguna forma de expresar el terror y el alivio y la esperanza desesperada que guerreaban dentro de mi mente. El tiempo comenzó a tomar significado nuevamente mientras me ajustaba a esta nueva realidad, este estado de estar vivo pero encerrado. Aprendí a medir los días por las rutinas del hospital, los cambios de turno de las enfermeras, las visitas regulares de los doctores, los momentos en que mi familia vendría y se sentaría a mi lado, hablándome aunque no pudiera responder, sosteniendo mi mano aunque no pudiera apretar de vuelta. Escuchar la voz de mi madre por primera vez desde el accidente trajo una respuesta emocional que no podía expresar físicamente, lágrimas que no podían caer, sollozos que no podían escapar. Ella hablaba sobre cosas cotidianas, sobre lo que estaba pasando en casa, sobre los vecinos que estaban preguntando por mí, sobre las tarjetas y flores que la gente había enviado. Su voz se quebraba a veces, revelando el dolor que estaba tratando de ocultar, y yo quería tan desesperadamente consolarla, decirle que todavía estaba allí, todavía luchando, todavía determinado a encontrar mi camino de vuelta a ella. De verdad, te juro que no hay nada más doloroso que escuchar a tu madre llorar por ti mientras estás completamente consciente pero incapaz de consolarla. El equipo médico trabajó incansablemente para entender mi condición y desarrollar un plan de tratamiento. Explicaron a mi familia, en conversaciones que escuché con atención desesperada, que el síndrome de enclaustramiento a veces podía mejorar, que con terapia intensiva y tiempo, algunos pacientes recuperaban función parcial o incluso completa. Pero también fueron honestos sobre las incertidumbres, sobre los casos donde la recuperación era mínima o inexistente, donde los pacientes permanecían encerrados dentro durante años o incluso el resto de sus vidas. Cada palabra era una mezcla de esperanza y miedo, posibilidad y limitación. Y yo absorbía todo, almacenando cada pieza de información, tratando de entender qué podría depararme mi futuro. Me comenzaron en varias terapias, manipulaciones físicas de mis extremidades para prevenir la atrofia, medicamentos para reducir la inflamación y promover la curación neural, tratamientos experimentales que empujaban los límites de la medicina convencional. Y lentamente, gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, algo comenzó a cambiar. Comenzó con una sensación, el más pequeño aleteo de sentimiento en mi dedo índice derecho, tan sutil que pensé que podría estar imaginándolo. Pero me enfoqué en ello con intensidad láser, tratando de repetirlo, tratando de fortalecerlo, y después de lo que parecieron horas de esfuerzo concentrado, lo sentí nuevamente. Ese movimiento microscópico, invisible para cualquiera que estuviera mirando pero monumental para mí, se convirtió en mi obsesión. Trabajé en ello constantemente durante mis horas de vigilia, tratando de desarrollar control, de hacerlo más fuerte, más deliberado, más notable. Pasaron días, y el aleteo se convirtió en un espasmo, lo suficientemente pequeño como para que las enfermeras no lo notaran, pero lo suficientemente real como para que supiera que estaba progresando, que la conexión entre mi cerebro y mi cuerpo estaba comenzando a reconstruirse, neurona por neurona, vía por vía. El día que una enfermera notó el movimiento en mi dedo, podría haber llorado de alegría si hubiera sido capaz. Llamó a otros para observar, para confirmar lo que había visto, y cuando lo verificaron, cuando documentaron este primer signo de control motor voluntario, la atmósfera en la habitación cambió de esperanza cautelosa a determinación energizada. Imagínate la alegría que sentí en ese momento, después de tanto tiempo sin poder moverme, finalmente lograr algo tan simple como mover un dedo. Desde ese punto, el progreso llegó en incrementos diminutos, cada uno celebrado como una victoria mayor. Un espasmo se convirtió en un movimiento deliberado. El control de un dedo se expandió para incluir otros. Una mano que podía hacer un puño,
un brazo que podía levantarse ligeramente de la cama. Cada logro tomó semanas o meses de esfuerzo agotador, energía mental y física vertida en tareas que las personas sanas logran sin pensar. Pero yo estaba motivado por algo más poderoso que la fatiga o la frustración. Estaba motivado por el recuerdo de esa morgue fría, la sensación de ser categorizado como muerto mientras estaba completamente vivo, el terror de casi perder todo porque nadie sabía que todavía estaba presente. Y estaba motivado por la gratitud hacia el conserje cuyo nombre supe que era Marcus, un hombre de 63 años que había trabajado en el hospital por más de 30 años, que había limpiado la morgue innumerables veces, pero nunca antes se había sentido obligado a cuestionar el estado de un cuerpo, que había confiado en sus instintos incluso cuando parecían contradecir las evaluaciones médicas. Mi familia lo trajo a conocerme una vez que pude comunicarme a través de parpadeos, un código simple que habíamos desarrollado donde una vez significaba sí y 2 veces significaba no. Cuando Marcus entró a mi habitación, luciendo incierto y humilde, parpadeé sí repetidamente, desesperadamente, tratando de transmitir la profundidad de mi gratitud a través del único medio disponible para mí. Mi madre, entendiendo lo que estaba tratando de expresar, le dijo que le estaba agradeciendo, que sabía que me había salvado la vida, que estaría eternamente agradecido por su atención al detalle, su disposición a confiar en lo que sentía, su coraje para hablar incluso cuando otros dudaban de él. Los ojos de Marcus se llenaron de lágrimas, y colocó su mano gentilmente sobre la mía, la misma mano que había descansado en mi frente en esa morgue fría, y me dijo que casi se había ido, casi se había convencido a sí mismo de que estaba imaginando cosas, pero algo dentro de él había insistido en que investigara más a fondo. El proceso de recuperación fue largo y agotador, lleno de retrocesos y mesetas que pusieron a prueba mi determinación. Hubo días en que no hice ningún progreso en absoluto, cuando el cuerpo que estaba tratando de reclamar parecía tan no respondiente como había sido al principio. Hubo momentos de duda, de preguntarme si el esfuerzo valía la pena, si alguna vez realmente me recuperaría, o si pasaría el resto de mi vida, en algún estado intermedio, entre encerrado y completamente funcional. Pero entonces recordaba la morgue, el silencio, el frío, el aislamiento absoluto, y renovaba mi compromiso de luchar, de seguir adelante, de reclamar cada pieza de funcionalidad que pudiera lograr posiblemente. Los meses se convirtieron en años, y gradualmente, dolorosamente, reconstruí mi conexión con mi cuerpo. Aprendí a hablar nuevamente, comenzando con sílabas individuales que requerían tremendo esfuerzo, progresando a palabras, luego oraciones, luego conversaciones completas. Aprendí a comer por mi cuenta, a sentarme sin ayuda, a pararme con apoyo, a dar pasos vacilantes que se sentían como escalar montañas. Cada hito fue documentado, celebrado, usado como motivación para alcanzar el siguiente. Los fisioterapeutas trabajaron conmigo diariamente, empujándome a mis límites y luego ligeramente más allá, creyendo en mi potencial incluso cuando yo luchaba por creer en él. Los terapeutas ocupacionales me ayudaron a reaprender tareas básicas, abotonando camisas, usando utensilios, escribiendo mi nombre, todas las pequeñas actividades que comprenden la vida independiente. Y a través de todo esto, los profesionales de salud mental me ayudaron a procesar el trauma de lo que había experimentado, el impacto psicológico de estar consciente pero presumido muerto, los efectos duraderos de esa profunda impotencia y aislamiento. Me enseñaron técnicas para manejar la ansiedad que a veces me abrumaba, los ataques de pánico desencadenados por sentimientos de impotencia, las pesadillas que a veces me transportaban de vuelta a esa superficie de metal fría en la morgue. Hoy, todavía enfrento desafíos que se derivan de lo que me sucedió. Mi cuerpo no responde tan rápidamente como antes. La fatiga llega más fácilmente. Ciertos movimientos permanecen difíciles o imposibles. Pero estoy vivo, verdaderamente vivo, presente en el mundo de maneras que nunca aprecié completamente antes. He aprendido a encontrar alegría en las cosas más pequeñas, en conversaciones con amigos, en el cálido sol en mi cara, en el simple acto de poder mover mi mano cuando elijo hacerlo, de hablar palabras cuando tengo algo que decir, de interactuar con el mundo a mi alrededor. He aprendido que la vida es simultáneamente más frágil y más resistente de lo que jamás entendí, que existimos en el filo de una navaja entre presencia y ausencia, pero que el espíritu humano, la conciencia que nos hace quienes somos, es capaz de soportar circunstancias casi inimaginables. Pienso a menudo en Marcus, en la importancia de prestar atención, de confiar en nuestros instintos, de hablar incluso cuando es incómodo o incierto. ¿Cuántas veces en la vida notamos algo inusual pero lo descartamos,
Nos convencemos de que estamos equivocados. Permanecemos en silencio en lugar de arriesgarnos a lucir tontos. Marcus podría haber hecho eso. Probablemente debería haber hecho eso según la sabiduría convencional, pero no lo hizo. Y esa elección salvó mi vida en el sentido más literal posible. ¿Sabes qué? Cada día agradezco por esa decisión, por ese momento de coraje de un hombre que ni siquiera me conocía. Esta experiencia ha cambiado fundamentalmente cómo vivo y qué valoro. Ya no doy por sentada la capacidad de comunicarme, de moverme, de interactuar con personas y entornos. Trato de estar completamente presente en cada momento, de realmente escuchar cuando las personas hablan, de expresar gratitud más abierta y frecuentemente, de tomar las oportunidades que se presentan en lugar de asumir que siempre habrá más tiempo después. Porque aprendí de la manera más visceral posible que el tiempo no está garantizado, que todo puede cambiar en un instante, que los momentos ordinarios que apresuramos podrían ser los últimos que experimentemos. Quiero que pienses en tu propia vida mientras escuchas esta historia. Hay personas con las que necesitas hablar, palabras que necesitas decir, experiencias que estás posponiendo para algún momento futuro indefinido. Hay relaciones que estás descuidando, oportunidades que estás ignorando, alegrías que estás aplazando. No estoy sugiriendo que vivamos con miedo o paranoia, constantemente preocupados de que el desastre acecha en cada esquina. Pero sí estoy sugiriendo que abordemos la vida con más conciencia, más intencionalidad, más apreciación por el regalo extraordinario de la existencia ordinaria. La capacidad de mover tu cuerpo, de hablar tus pensamientos, de conectar con otros. Estas no son cosas pequeñas, son milagros que simplemente nos hemos acostumbrado demasiado a no notar. Y a veces se necesita ser despojado de estas habilidades para verdaderamente entender su valor. También quiero que entiendas la importancia de escuchar tu intuición, de hablar cuando algo se siente mal, de no descartar preocupaciones solo porque parecen improbables o poco convencionales. Marcus no era doctor ni científico, era un conserje cuyo trabajo era limpiar, no diagnosticar. Pero confió en lo que sentía, en lo que percibía, y esa confianza hizo toda la diferencia. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad, esa habilidad de notar detalles que otros podrían pasar por alto, de cuestionar suposiciones, de abogar por lo que creemos que es correcto incluso cuando es incómodo. ¿Cuántas vidas podrían salvarse? ¿Cuánto sufrimiento podría prevenirse si más de nosotros desarrolláramos y confiáramos en esa capacidad? Te animo a compartir tus propias experiencias en los comentarios abajo. ¿Alguna vez has pasado por algo que cambió completamente tu perspectiva sobre la vida? ¿Has tenido momentos donde estuviste agradecido por alguien que confió en sus instintos y habló? ¿Has experimentado circunstancias que te enseñaron a apreciar lo que previamente dabas por sentado? Quiero escuchar tus historias porque importan, porque crean conexión y comprensión, porque nos recuerdan a todos que no estamos solos al enfrentar desafíos y encontrar formas de superarlos o vivir con ellos. Cuéntamelo en los comentarios, de verdad quiero saber qué piensas sobre todo esto. Y si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar diferente sobre tu propia vida o las vidas de quienes te rodean, estaría increíblemente agradecido si dejaras un like en este video. Ayuda a compartir este mensaje con otros que podrían necesitar escucharlo, que podrían beneficiarse de entender que la supervivencia es posible incluso en las circunstancias más oscuras, que la esperanza puede emerger de las fuentes más improbables, que el espíritu humano es capaz de una resiliencia extraordinaria. Por favor, suscríbete a Desde mi mirada para más historias increíbles de supervivencia. Relatos verdaderos de personas que enfrentaron probabilidades imposibles y vivieron para compartir sus experiencias. Activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ninguna subida, porque cada historia que compartimos aquí es un testamento a la fuerza humana, el coraje y la voluntad de sobrevivir. Gracias por escuchar mi historia, por tomarte el tiempo de entender lo que pasé y por llevar adelante el mensaje de que cada momento importa, cada persona importa, y cada elección que hacemos de prestar atención, de cuidar, de hablar, tiene el potencial de cambiar la vida de alguien de maneras que podríamos nunca comprender completamente. Recuerda a Marcus. Recuerda que una persona ordinaria haciendo un trabajo ordinario hizo una diferencia extraordinaria, simplemente confiando en lo que sentía y teniendo el coraje de actuar al respecto. Tú tienes ese mismo poder, ese mismo potencial, y nunca sabes cuándo podrías ser llamado a usarlo. Vive plenamente, ama profundamente, y nunca subestimes el impacto que puedes tener en el mundo que te rodea. Cada pequeño gesto cuenta, cada momento de atención puede salvar una vida,
Cada vez que decides escuchar ese instinto interno, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguien. No lo olvides nunca, porque yo ciertamente nunca olvidaré el día que un conserje decidió confiar en sus manos y en su corazón, y me devolvió la vida cuando todos los demás ya me habían dado por perdido. Esta es mi historia, contada desde mi mirada, desde esta perspectiva única de alguien que estuvo en ambos lados de esa línea invisible entre la vida y la muerte. Y te la comparto con la esperanza de que te inspire a vivir más conscientemente, a amar más abiertamente, y a nunca, jamás, subestimar el poder de un simple acto de atención y cuidado.